El siguiente tema se llama valoración de la función renal. Prácticamente vamos a ver o sumar los conocimientos que obtuvimos dentro de la fisiopatología. Prácticamente recordemos que a nivel del riñón se llevan varias funciones. La principal función es la depuración y esa depuración es realizada a través del filtrado glomerular y la secreción tubular. Se realiza la regulación del filtrado a través de regular la secreción y reabsorción tubular y realiza funciones hormonales bajo la síntesis de varios componentes. Estos componentes, recuérdense que a nivel del riñón prácticamente tenemos la activación de la forma de vitamina D activa, el calcitriol, tenemos la producción de eritropoyetina, tenemos la síntesis de prostaglandinas con principal función de vasodilatación de la arteriola aferente, vasodilatación de los vasos rectos o los capilares peritubulares, tenemos la media en la participación al inicio del sistema renina-angiotensina-aldosterona y realiza catabolismo de la insulina, prácticamente en un 30%. Todas estas funciones tienen como componente final el mantener la composición y el volumen del medio interno, la homeostasis. Prácticamente en esta imagen vemos todo el funcionamiento tubular. Esta es otra imagen para que puedan repasar. Y prácticamente vemos cómo diferentes segmentos responden a diferentes hormonas, cómo diferentes segmentos realizan diferentes funciones en la reabsorción de agua y reabsorción de electrolitos. Prácticamente revisado con detalle en la plática anterior. Los sitios de lesión glomerular los recordamos, prácticamente tenemos los espacios virtuales que yo le mencionaba para la adquisición o presencia de hematuria, síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Prácticamente en esta plática lo que vamos a realizar es valorar o ver cómo nosotros de la manera clínica podemos o necesitamos valorar, obviamente utilizando en este caso herramientas de laboratorio. Las manifestaciones de una lesión glomerular como parte fundamental del riñón prácticamente las vamos a tener en tres situaciones o tres manifestaciones más importantes. La presencia de proteinuria, hematuria y disminución del aclaramiento o depuración de creatinina. Entonces, prácticamente si yo tengo una lesión glomerular, tengo que valorarla con la proteinuria. Recordemos que existe un grado de proteinuria fisiológica, el que les comentaba en la plática anterior, en la cual tenemos una proteinuria hasta 150 miligramos. Estos 150 miligramos, 30 miligramos quedamos que era albúmina y el resto está constituida por proteína de Townes-Horphals o uromodulina, que es una proteína tubular sintetizada a nivel del asa de Henle y a nivel de las porciones ya finales del túbulo proximal, pero principalmente asa de Henle. La proteína patológica prácticamente tenemos dos, la glomerular en la cual predomina la albúmina con un peso molecular arriba de 70.000 Daltons y la proteína tubular con pesos moleculares bajos por debajo de 40.000 Daltons. Tenemos proteinuria y microalbuminuria, ¿sí? Prácticamente si yo tengo un rango de proteinuria normal de 24 horas menor de 150 y tengo un rango normal de albúmina que puedo tirar en 24 horas o en un día completo menor de 30. Todos los valores patológicos son los que sea por arriba de 150 para proteínas totales o mayor de 30 para albúmina. Tenemos dos tipos de tiras reactivas, metiendo un poquitito el tema de urinálisis, que es el siguiente tema. Prácticamente las tiras multitics o multitics prácticamente me miden proteínas totales y prácticamente a partir de 2 cruces o 3 cruces, como es la manera como nos lo ponen en el examen general de orina, a partir de 3 cruces, en este caso arriba de 300, es cuando yo le voy a dar el dato patológico. Mientras tanto es que las tiras que miden albúmina en orina, que es la chemistry principalmente, prácticamente a partir de 2 cruces es lo que yo le voy a dar un valor patológico porque está por arriba de 30 miligramos al día. Entonces es bien importante que ustedes en el laboratorio donde manden a hacer la mayor parte de sus exámenes, sepan ustedes si están realizando o si están midiendo proteínas o están midiendo albúmina para que ustedes puedan darle el valor, en este caso, cualitativo de 1, 2, 3 cruces y sepan ustedes que lo que les está reportando es un valor patológico. La proteinuria patológica la dividimos entonces en glomerular y tubular. El origen glomerular prácticamente es peso molecular alto, casi siempre es albúmina y se le denomina proteinuria selectiva por albúmina y proteinuria no selectiva porque también puede haber otras proteínas con un peso alto como la albúmina que pueden estarse tirando a través de la orina, como sería la hemoglobulina G,
completa y la transferrina. Cuando se tira albúmina, transferrina e IgG al mismo tiempo se le llama una proteinuria glomerular no selectiva. Cuando solamente estoy tirando albúmina es una proteinuria glomerular. Para la proteinuria tubular tenemos un peso molecular bajo, con menos de 40.000 Daltons, y prácticamente lo que puedo llegar a tirar son algunas proteínas como porciones de beta-2 microglobulina, que tienen que ver con situaciones de infecciones o de inflamación crónica, la presencia de algunas lisosimas, también con procesos inflamatorios o infecciosos, y la presencia de cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Prácticamente estos tres grupos de proteínas de bajo peso me pueden formar o dar la presencia de una proteinuria de origen tubular. Recuerden ustedes que a nivel de túbulo proximal se lleva a cabo la mayor absorción de componentes de aminoácidos y de algunas proteínas pequeñas e inclusive la endocitosis de albúmina. La proteinuria tenemos diferentes maneras de abordarla. Tenemos entonces la proteinuria que alcanza un rango patológico y que se considera patológico es la proteinuria glomerular, que casi siempre origina la pérdida de elementos de alto peso, casi siempre es albúmina y alcanza niveles tan altos como 3.5 gramos, que es un rango nefrótico de proteinuria, 3.5 gramos por día. Prácticamente esas proteinuria está generado por alteración en la barrera de filtración. Ya vimos que casi siempre hay afectación del podocito o del espacio subpodocitario. La proteína tubulointersticial o la proteína tubulointersticial normalmente alcanza entre 1 y 2 gramos. Habitualmente es por la disminución en la absorción de proteínas filtradas. ¿Sí? Existe pérdida de globulina y prácticamente lo podemos ver junto también con la presencia de algunos aminoácidos formando parte de manifestaciones de un síndrome de Fanconi o de alguna lesión renal aguda, como una nefritis intersticial aguda, eso significa NIA, o una necrosis tubular aguda. Tenemos la proteinuria por rebosamiento. La proteinuria por rebosamiento, que sería proteinuria también por hiperfiltración, en la cual se aumenta la producción de proteínas filtradas o se aumenta la filtración de proteínas libremente cuando hay demasiada cantidad a nivel de la sangre, como es en el caso de las cadenas ligeras, el incremento de las cadenas ligeras propiciado por un mieloma múltiple o la presencia de mioglobina en exceso por un fenómeno de mioglobinuria. Tenemos la proteinuria aislada, que habitualmente tenemos por definición, como dice ahí, es asintomática con una buena función renal, con un sedimento y pruebas de imagen normales para el riñón, es decir, descarta patología orgánica y sin antecedentes de nefropatía. Prácticamente la proteinuria aislada puede estar dada en situaciones funcionales por la presencia de fiebre, ejercicio, insuficiencia cardíaca, la presencia de proteinuria aislada ortostática, en la cual ocurre solamente el ponerse de pie, que es una situación extraña que ocurre principalmente en adolescentes, casi siempre en el caso de jóvenes, y prácticamente alcanzando un grado de madurez entre los 16 y 18 años se elimina casi siempre totalmente. Y la proteinuria idiopática, en la cual puede ser persistente o transitoria, pero habitualmente casi siempre se acompaña sin datos de lesión o destrucción a nivel renal. Entonces, nosotros tenemos la evaluación de la proteinuria, que le podemos dar un valor, en este caso cualitativo, dándole 1, 2 o 3 cruces, y debemos de saber qué es lo que significa como valor cuantitativo, 30, 100, 300 miligramos, en este caso para albuminuria. La interpretación depende de la densidad. Si tenemos un valor o tenemos una orina muy concentrada con una densidad o una concentración urinaria importante, prácticamente vamos a tener grandes o nos va a señalar que existe mucha proteinuria cuando realmente no es así. Normalmente las tiras reactivas que habíamos visto hace rato no son sensibles para microalbuminuria ni para cadenas ligeras de mieloma, por lo cual tienen que buscarse otro método de estudio para poderlos medir. Normalmente existe otra manera de poder medir la cantidad de proteínas que se llama muestra aleatoria de orina o muestra aislada de orina o medición de relación albúmina-creatinina o proteinuria-creatinuria, que prácticamente medimos la concentración de proteínas y creatinina y prácticamente hacemos una relación para poder saber sin necesidad de haber tenido que juntar la orina de 24 horas para medir la cantidad total. Prácticamente dice que esta relación, que ahorita vamos a ver un ejemplo, es un marcador indirecto fiable de orina de 24 horas. Principalmente utilizamos la micción o la primera micción de la mañana y prácticamente la situación es que sí depende mucho de la conformación muscular del organismo, en el cual prácticamente se infraestima si el paciente tiene una gran masa muscular y sobreestima el valor de proteínas o de albúmina
en caso de que sean pacientes con reducción de peso o que estén en algún proceso inflamatorio crónico y estén caquéticas. La microalbuminuria debemos de entender también que prácticamente lo vamos a manejar como la relación o la situación o el valor de albúmina que va de 30 o por arriba de 30 gramos o miligramos hasta 300 miligramos en 24 horas. ¿Por qué es importante que tomemos nota de esto? Porque recuerden que es un signo temprano de enfermedad vascular glomerular y es un signo o un marcador de riesgo cardiovascular aumentado. El puro hecho de tener microalbuminuria te incrementa 5 veces el riesgo de fallecer por una causa cardiovascular dentro de 1 a 5 años. Y lo que les comentaba de la proteinuria ortostática, principalmente jóvenes, en este caso en adolescentes y prácticamente alcanzando los 18 años, esta proteinuria tiende a desaparecer. Es bien importante lo siguiente. Tenemos diferentes maneras de medir la proteinuria. La proteinuria mostrándonos siendo dato de una lesión glomerular. Tenemos lo que es juntar la orina de 24 horas y medir las proteínas totales, en el cual ya sabemos que si estoy tirando más de 150 es patológico, de 150 a 500 es un aumento moderado y arriba de 500 es significativo y se considera proteinuria manifiesta. Si yo lo que mido en lugar de proteinuria le digo detéctame lo que es albuminuria en orina de 24 horas, igual, si en orina de 24 horas va de 30 a 300 se le llama microalbuminuria y si es mayor de 300 se le llama macroalbuminuria. ¿Ok? Entonces, pero tengo otra manera de medirlo sin necesidad de que el paciente tenga las 24 horas que está recolectando la orina, que es la muestra de orina aislada o para sacar el cociente albúmina-creatinina o el cociente proteína-creatinina. Prácticamente les puse el rectangulito amarillo en el cociente de proteína-creatinina para mostrarles que la cantidad de proteínas que puedo tirar se relaciona perfectamente si hubiera hecho que juntara 24 horas el paciente. La relación proteína-creatinina es una relación que obtenemos en la orina, proteinuria-creatinuria, que realmente se debe llamar así, y prácticamente me la da en valor de miligramos por gramo. Y tenemos un valor similar a lo que me daría la proteinuria en la orina de 24 horas y prácticamente manejo exactamente igual esos valores. Lo mismo es para albúmina-creatinina, en el cual me da valores muy similares si hubiera juntado la orina de 24 horas. El único problema es en las unidades en las que se los da el laboratorio. En este caso las unidades se las da en 2, miligramos por gramo y miligramos por milimoles, que ahí es donde puede llegar a cambiar, pero prácticamente la diferencia es un 0 y se hace evidente o se correlaciona bastante bien con la medición de 24 horas. La relación albuminuria-creatinuria o proteinuria-creatinuria infraestima la proteinuria cuando la proteinuria o la excreción de creatinina es alta como en gente de raza negra o bastante masa muscular y se la sobreestima cuando la excreción de creatinina es prácticamente poca en los pacientes caquéticos o viejitos como veíamos en la otra diapositiva. Entonces es importante que tomen esto en cuenta porque en caso de que pertenezca a alguno de estos tipos de personas prácticamente necesitaríamos entonces sí medir la orina de 24 horas. El cociente albuminuria-creatinuria prácticamente es menor de 30, es normal, lo mismo, 30 miligramos de albúmina, de 30 a 300 me indica microalbuminuria y mayor de 300 macroalbuminuria. Actualmente se puede medir como una microalbuminuria spot o una muestra aleatoria de orina y normalmente, por ejemplo, les voy a mostrar aquí este ejemplo. Normalmente si yo tengo una microalbuminuria de 5 miligramos por litro que me lo reporten en una muestra, que es la primera muestra o la primera orina de la mañana con una creatinuria de 120 miligramos por decilitro, yo tengo que transformar esa microalbuminuria de 5 miligramos por litro, calcularlo a un valor en el cual prácticamente lo esté mostrando en miligramos por gramo. Lo que hago es multiplicar ese 5 por 100, que sería una constante, y prácticamente dividirlo entre los 120 para que me dé un valor de 4.16, que en el caso de esta muestra es menor a 30, por lo tanto me quiere decir que estoy tirando 4.16 miligramos de albúmina y prácticamente está dentro del rango normal, que recuerden que son hasta 30 miligramos. Entonces es un ejemplo muy sencillo de cómo lo podemos llegar a hacer. El único problema es que se fijen en qué unidades se los pueden dar y se utiliza solamente la muestra, la primera muestra de orina de la mañana y se puede realizar de manera rápida. ¿Por qué es importante la proteinuria? Prácticamente la proteinuria es un marcador de daño renal, es un marcador pronóstico
de progresión del daño renal o de la enfermedad renal. Indica progresión si persiste o permanece. Indica también aumento del riesgo cardiovascular. La relación albuminuria-creatinuria es más sensible para enfermedades o es más sensible para el inicio de enfermedades renales y prácticamente se puede establecer su utilización desde como un inicio. Posteriormente, prácticamente lo que les había comentado, la microalbuminuria siempre establece aumento del riesgo cardiovascular, principalmente para los pacientes diabéticos, y establece otra cuestión que se me había olvidado decirles, objetiviza el inicio del aumento de la presión arterial. Eso es importante, sobre todo para pacientes diabéticos y pacientes diabéticos que después se hacen hipertensos. El hecho de desarrollar microalbuminuria establece que prontamente ese paciente va a tener hipertensión. El siguiente punto a evaluar, o el otro indicador de lesión glomerular, es la hematuria, que prácticamente me ayuda a identificar también si la lesión es glomerular o tubular. Prácticamente se refiere a hematuria al concepto de la presencia de hematíes en el sedimento urinario. Causa más frecuente de hematuria siempre va a ser la litiasis o la nefrolitiasis. Se divide en dos tipos, hematuria micro y macroscópica. Microscópica es aquella en la cual tengo más de 5 hematíes por campo en sedimento, y la hematuria macroscópica en la cual tengo habitualmente 50 hematíes por campo, y casi siempre se asocia a patología urológica. Entonces, normalmente la cantidad de eritrocitos que puedo tener en el examen general de orina se le llama eritrocitos por campo, y si es arriba de 5 tengo hematuria microscópica, de 5 a 50 sería hematuria microscópica, y arriba de 50 es hematuria macroscópica. Ahora, ¿cómo más o de qué otra manera hago la diferenciación? Realmente la hematuria macroscópica es la que el paciente me dice tengo sangre en la orina, o veo la sangre rojita y me permite ver, o el paciente acuda de urgencias por la situación de ver la sangre con un cambio en el color. Y prácticamente en la hematuria microscópica no hay ningún cambio macroscópico en el color de la orina. La hematuria entonces la dividimos en causas o cuya etiología puede ser extra o intrarrenal, puede ser micro o macroscópica. La extrarrenal, la causa más frecuente siempre es litiasis, y en segundo lugar están las neoplasias, principalmente a nivel de vías urinarias. Para nosotros los hombres, la hipertrofia prostática benigna es otro marcador infrecuente u otra enfermedad asociada a hematuria. La hematuria intrarrenal, que es la hematuria casi siempre microscópica, prácticamente sigue siendo la nefrolitiasis o la cristaluria principal causa, y aquí sí podemos encontrar causas con afectación glomerular directa como glomerulonefritis, como la nefropatía por IgA, la enfermedad de membrana basal delgada, etc. Lo más importante es que recuerden, ante cualquier paciente con hematuria, lo primero es descartar que no tenga litiasis, que no tenga un proceso infeccioso, y posteriormente descartar que no exista, en el caso indicativo, una glomerulonefritis, una afectación de la próstata o un cáncer. Casi siempre estas afectaciones prostáticas o cáncer sospechan en personas mayores de 60 años, mientras que en las personas jóvenes con hematuria es ahí donde sí tienen que descartar litiasis y posteriormente la presencia de una glomerulonefritis. Indicadores de una glomerulonefritis es cuando el sedimento urinario, esa parte del examen de orina en la cual medimos lo que se sedimentó después de ultrafiltrar la orina, después de centrifugar la orina, prácticamente si encuentro cilindros eritrocitarios o eritrocitos dismórficos, prácticamente me dicen que es una glomerulonefritis. Por el contrario, si no tengo estos datos en el examen general de orina o en el urinálisis, prácticamente tengo que descartar litiasis, infección de vías urinarias y causas de sangrado que sea a nivel genitourinario, hemorragia vaginal o hemorragia gastrointestinal. Prácticamente dentro del protocolo de estudio de un paciente con hematuria, dentro del abordaje funcional y descartar una lesión renal como tal, necesitamos la utilización de medios de imagen. De los más utilizables está el ultrasonido, la tomografía, y en algunos casos es necesario hacer una resonancia u otro tipo de estudios. De los estudios más frecuentemente que podemos mandar a hacer dentro del protocolo para descartar una causa orgánica, algo que esté generando una lesión, entre ellos litiasis, que es lo más frecuente para hematuria, prácticamente tenemos el ultrasonido. En esta imagen les muestra el ultrasonido normal, en el cual vemos la imagen A, lo que vemos es que es la corteza, que es ese margen grisecito un grisecito más oscuro, y la médula, que es marcada por el llamado RS y el RK. El RC, que es la corteza, y la médula, que sería el RS.
Prácticamente tenemos una relación corteza-médula. La corteza debe medir entre 1 a 2 centímetros para que sea funcional. Y aquí les doy un dato súper importante. Prácticamente ese dato súper importante es el hecho de la longitud del riñón. Nosotros dividimos el riñón en diferentes caras, eso lo aprendieron en anatomía. Tenemos un polo superior y un polo inferior. El eje longitudinal del riñón va del polo superior al polo inferior y debe de medir por arriba de 9 centímetros. ¿Por qué 9 centímetros? A lo largo de varios estudios se ha determinado que 9 centímetros es la longitud mínima que debe de tener el riñón para poder estar funcionando de manera normal. Cualquier riñón con una dimensión o una longitud de abajo de 9 centímetros significa que está siendo inflamado o que puede tener una patología propia a nivel renal. Entonces, tienen que tomar en cuenta esas dimensiones. Dentro del protocolo de estudio, entonces, se necesita la realización de un ultrasonido. En la siguiente imagen vemos una serie de cambios o una serie de enfermedades frecuentemente en las cuales utilizamos el ultrasonido y nos da datos. Lo que escuchan ahí gritando es el pequeño Sebastián que se está peleando con el gato, pero bueno. Entonces, recuperando un poquito, prácticamente tenemos diferentes patologías: hidronefrosis, un quiste renal simple, una piedra o un alito renal, que recuerden que es la primera causa de hematuria, que deben de descartar, y la presencia de un tumor renal. Prácticamente las características radiológicas ultrasonográficas en este caso les da la diferencia y les da el punto de diagnóstico. El otro método que utilizamos para establecer o dentro del estudio de hematuria está el ultrasonido, pero el ultrasonido Doppler, en el cual nos menciona alteraciones a nivel vascular, propiamente de la circulación renal. Casi siempre lo utilizamos mucho para establecer la presencia de estenosis de arteria renal, estableciendo la velocidad de flujo, la velocidad de pico de flujo y el elongamiento de lo que se llama la onda, que es la onda tardus parvus, muy parecido a las alteraciones en el pulso, que prácticamente nos mencionan esas alteraciones. Entonces, casi siempre el ultrasonido Doppler se hace para establecer un riñón que está mucho más pequeño que otro, y prácticamente se utiliza junto con hematuria para descartar prácticamente la estenosis de arteria renal. El otro medio de imagen que debemos de utilizar ante un paciente que tiene hematuria es la tomografía. La tomografía, en este caso llamada urotomografía, en la cual podemos utilizar de manera sencilla, sin medio de contraste o con aplicación de medio de contraste. Aquí prácticamente nos menciona cómo se evalúa una masa renal. La masa renal es primero sospechada, aunque las dimensiones, o dependiendo mucho de la persona que haga el ultrasonido, nos dice, tiene una probable masa renal. Realmente el método o el medio diagnóstico de radiodiagnóstico que hace o identifica realmente la masa y que permite establecer cuál es la relación con los otros tejidos circundantes es la tomografía. La tomografía entonces la urotomografía específicamente se convierte en el estudio más importante para poder valorar a un paciente con litiasis con tumores como causa de hematuria. Ojo, después de realizar un ultrasonido, porque un ultrasonido te cuesta 800 pesos y una tomografía te vale 2.500 pesos simple y entre 3.000 a 3.500 pesos con contraste. Entonces, el ultrasonido sigue siendo el medio diagnóstico costo efectivo para establecer si existe alguna causa orgánica de hematuria en este caso. La hematuria también la valoramos de acuerdo a la presencia de eritrocitos, que realmente la definición es por eritrocitos. Los eritrocitos en el sedimento urinario que se ven normales de la imagen del lado izquierdo. Tenemos los cilindros hemáticos que no son normales y que siempre indican glomerulonefritis, y los eritrocitos dismórficos, que son en este caso los acantocitos o los eritrocitos con orejas de Mickey Mouse, prácticamente, que también me dicen que es una glomerulonefritis. Entonces, si tengo un cilindro hemático, si tengo eritrocitos dismórficos, esa hematuria que tiene el paciente es de origen glomerular y debo de estudiar una probable causa de glomerulonefritis. Ahí se ven cómo se ven dentro del sedimento del estudio cuando se realiza el estudio en la microscopía de luz. Prácticamente su presencia infiere la presencia de glomerulonefritis. La hematuria entonces macroscópica y microscópica tenemos que tener diferentes maneras de establecerlos. Una de las maneras más sencillas es, ok, viste que tenía sangre en la orina, viste la orina de color rojo, negro, Coca-Cola oscuro. Prácticamente, si tiene coágulos, casi siempre nos dice que es una hematuria no glomerular y es una hematuria originada en vías urinarias, que sería a partir de los cálices
a partir de la pelvis renal hasta la uretra. Es una hematuria de origen urológico, si tiene coágulos, mientras que la hematuria microscópica es aquella que no tiene coágulos, habitualmente que es muy difícil que el paciente lo vea, a excepción de algunas situaciones en las cuales existe un proceso infeccioso activo, en el caso de la nefropatía por IgA, y que se puede llegar a ser evidente porque empieza a tirar muchos eritrocitos y alcanza un conteo por arriba de 50 y después regresa por debajo de 50 y se quita aparentemente el episodio de hematuria. Pero prácticamente lo que quiero darles a entender aquí es que la hematuria microscópica, en presencia de cilindros hemáticos, en presencia de hematíes dismórficos, prácticamente orienta hacia el origen de hematuria glomerular. Ahora, fíjense bien, los hematíes dismórficos tienen que ser por arriba del 80% y o tener un más del 5% del total de eritrocitos que yo vea en orina que sean acantocitos, para poderlos establecer como características de una hematuria glomerular. Prácticamente en una de las imágenes anteriores vemos que se hace un estudio que se llama estudio citológico, que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, pero que realmente lo que hacemos es que mida el total de orina en 24 horas y se mide o se hace un conteo por diferentes campos o diferentes muestras de la cantidad de eritrocitos. Y esos eritrocitos muestran un dismorfismo mayor del 80%, es una hematuria glomerular. Si la cantidad de acantocitos de esos eritrocitos dismórficos es por arriba del 5%, confiere o hace también el diagnóstico. Si existe un síndrome de hematuria proteinuria, pues prácticamente no debo de batallar y establezco que la hematuria es de origen glomerular. El tercer paso, el tercer elemento que debemos valorar para establecer la lesión glomerular es la valoración de filtración glomerular. Para esto es importante que recuerden los conceptos de flujo sanguíneo renal, flujo plasmático renal, filtrado glomerular y lo que es fracción de filtración. ¿Qué es lo que medimos con la valoración de la filtración glomerular? La tasa de filtrado glomerular. ¿Qué es la tasa de filtrado glomerular? El 20% del flujo plasmático renal que pasa por el capilar glomerular, y prácticamente el valor de la tasa de filtrado glomerular, que es la fracción de filtración, prácticamente es el plasma que es filtrado a través del capilar glomerular a una velocidad de 130 mililitros minuto. En la práctica clínica se obtiene una tasa de filtrado glomerular o velocidad de filtrado igual a 125 más menos 15 por 1.73 metros cuadrados. El filtrado glomerular necesita estimarlo a través de una sustancia que sea filtrada y que sea excretada a través de la orina. Para eso utilizamos principalmente la creatinina sérica, habitualmente de producción endógena y que tiene que ver mucho con la masa muscular, ya que es derivado del metabolismo muscular. Prácticamente la creatinina tiene una cantidad diaria de producción. Normalmente entre el 1 al 2% de la creatina muscular se transforma en creatinina y lo que hacemos es medir la cantidad o la depuración de esa creatinina a través del riñón, a través de pasar al filtrado glomerular. Solamente que la creatinina tiene la desventaja que el 10 al 15% es secretado a nivel del túbulo proximal a través de las bombas de secreción. Entonces, cada vez que nosotros queramos medir una tasa de filtrado glomerular y utilicemos la creatinina, que sería entonces la depuración o el aclaramiento de creatinina, debemos de conocer que normalmente siempre nos va a sobreestimar el filtrado glomerular. Es decir, ¿por qué? Porque se va a estar secretando también a nivel tubular. No solamente se va a filtrar, y también va a depender mucho de la masa muscular del paciente. En forma general, la depuración de creatinina es de 130 para hombres, 120 en promedio para mujeres, aunque recuerden ese más menos 15. Y estos valores de tasa de filtrado corresponden a la suma de todas las nefronas funcionantes, de acuerdo a la masa corporal, y habitualmente disminuye con la edad. Si utilizamos otras sustancias que no sean creatinina para medir la tasa de filtrado glomerular, prácticamente esas técnicas las utilizamos casi siempre en investigación clínica y prácticamente utilizamos podemos utilizar varias sustancias. Entre ellas la más importante es la inulina, que si hay filtrado por inulina, el cual es una sustancia filtrada a través del riñón. Creo que es un polisacárido que no se reabsorbe ni se secreta a nivel tubular, es una glucoproteína. Y los llamados radioisótopos o isótopos radioactivos que utilizamos en los gamagramas renales. Esas sustancias se filtran y nos dan una idea, no utilizando creatinina, de cuánto es la tasa de filtrado realmente.
Esos gamagramas o la gamografía renal, que es la utilización de radioisótopos o radionuclócidos, prácticamente nos dicen o nos mencionan el grado o el grado de porcentaje en el cual un riñón puede dar un porcentaje de funcionamiento para el filtrado glomerular total. Por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, prácticamente vemos un riñón izquierdo y un riñón derecho. El riñón izquierdo aparentemente da un 61% del total del filtrado glomerular, que aquí no lo ponen, mientras que el riñón derecho, que tiene ahí una serie de cicatrices y alteraciones tanto en su polo superior y inferior, solamente da el 39%. Entonces, 61% y el 39% de un total que también nos tiene que marcar y nos va a decir 130 mililitros minuto que está depurando ese radioisótopo. Las características de cada radioisótopo son distintas. Tenemos el DTPA o el DMSA, que sirven para medir cicatrices o que sirven para medir el filtrado glomerular. Esta técnica casi siempre la utilizamos en trasplante renal para poder decidir cuál es el riñón que va a ser donador. Cuando no se tiene una tasa de filtrado tan importante o no está por arriba de 100 mililitros minuto. Del lado derecho tenemos otras curvas que nos dan que nos mencionan o nos reportan cuando hacemos este tipo de estudio. Y esta curva, por ejemplo, nos muestra la utilización de un diurético para poder establecer si existe obstrucción de un riñón. En este caso nos muestra la obstrucción del riñón derecho, en el cual normalmente al momento de dar diurético y estar midiendo tanto una sustancia radioisótopo, nos marca que en el riñón izquierdo, que es la línea azul, prácticamente se va eliminando ese radioisótopo porque estamos incrementando la uresis, mientras que para el riñón derecho no lo hace así porque está obstruido. Entonces, esa técnica de gamograma renal altamente cara, entre 10,000 a 15,000 pesos, prácticamente nos permite establecer otro tipo de funcionamiento o valorar funcionamientos en riñones obstruidos, riñones con cicatrices, o nos permite establecer el filtrado glomerular sin utilizar la creatinina. La creatinina pues es el resultado del metabolismo no enzimático de la creatina a nivel del músculo esquelético. Normalmente la producción es proporcional a la masa muscular. 20 gramos de músculo nos produce 1 miligramo de creatinina y normalmente el 25% de esa cantidad de creatinina viene de la ingesta de alimentos como carne principalmente. Tenemos la relación de creatinina para medir lo que es la depuración de creatinina, que lo habíamos visto en la misma fórmula, creatinina urinaria por el volumen entre el volumen de orina expulsado entre la creatinina plasmática. Hay que recordar que se secreta una cantidad del 10 al 15% de creatinina y puede ser inhibida por competición. Esa secreción tubular de creatinina, por ejemplo, se utilizan medicamentos como cimetidina, trimetropin, espironolactona, que son medicamentos de uso común. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden hacer que el nivel de creatinina sérica incremente sin realmente tener algún problema en el filtrado de esa creatinina. O pueden interferir con la muestra o con el tipo de técnica utilizada para medir la creatinina, si estoy tomando vitamina C, si tengo niveles de glucosa alto o si estoy tomando cefalosporinas. ¿Qué quiere decir? Que algunos antibióticos, entonces, como lo que es el trimetropin y la cefalosporina, pueden dar elevaciones de creatinina intermitentes, más que nada porque interfieren con tanto la secreción de creatinina a nivel renal, como interfieren con la prueba con la que se realiza se cuantifica la cantidad de creatinina. Se secreta en el túbulo proximal 10-15, en este caso nos menciona hasta el 20%, y ante una caída progresiva del filtrado glomerular se aumenta la secreción tubular. Eso es importante que lo recuerde. Si por alguna razón mi filtrado empieza a disminuir, mi creatinina sérica empieza a incrementar, pero no va a incrementar de manera tan rápida porque va a tener todavía la capacidad de secretarlo a nivel del túbulo proximal. Eso es hasta un nivel de 2 miligramos por decilitro de creatinina sérica. ¿Qué quiere decir? Que cuando llego a 2 de creatinina sérica porque el filtrado disminuyó en el riñón, prácticamente cuando alcanza 2 saturo ese sistema de secreción tubular y lo que hace prácticamente es empezar a aumentar la creatinina sérica de manera logarítmica y de manera mucho más rápida. Es el valor que tomamos como el valor para establecer la severidad de la elevación de creatinina y casi siempre indicativo de una lesión renal aguda. Algunos otros factores que afectan a nivel o en concentración de creatinina sérica son, como ya les había dicho, la edad. A mayor edad disminuye la cantidad de creatinina y por lo tanto
mejoraría ligeramente la tasa de filtrado, aparentemente, si el sexo femenino, que también tiene menos masa muscular y habitualmente la creatinina disminuye, pero puede generar falsa idea de que realmente la creatinina, la depuración, perdón, o el filtrado glomerular está mucho más alto. Si es negrito, prácticamente tiene mucha masa muscular y el nivel de creatinina está incrementado en sangre. Y así, dependiendo de los hábitos o de factores que puedan afectar la concentración de creatinina, prácticamente tenemos que valorarlos ante un paciente que va a consulta por esa situación. Hasta abajo vienen los medicamentos, el trimestopin, el ácido fíbrico, el gemfibrozil que utilizamos para disminución de triglicéridos. Prácticamente incrementan el nivel de creatinina y hay que tener cuidado con esos medicamentos. Y su dosificación tiene que ser mucho más exacta para evitar este efecto. La depuración o aclaramiento de una sustancia, entonces, es el volumen de plasma por unidad de tiempo que se limpia completamente de esa sustancia al ser filtrada por los riñones. En la práctica clínica se utiliza la fórmula o el aclaramiento de creatinina, que es concentración de creatinina urinaria por la cantidad de orina en mililitros minuto entre la concentración plasmática. La creatinina plasmática tiene un valor normal de 0.7 a 1.1 y la creatinina plasmática no es un buen indicador de filtrado glomerular, ya que solo aumenta por encima de los valores normales cuando el aclaramiento de creatinina o la depuración o la tasa de filtrado es menor de 60 mililitros minuto. En esta imagen vemos que realmente, si se fijan en el eje en el eje horizontal, prácticamente mi filtrado glomerular va disminuyendo de 120, 180 a 60 de derecha a izquierda, y prácticamente mi creatinina sérica permanece estable hasta que no llegó hasta que no llegó al valor de 60 o por debajo de 60, es cuando realmente vemos la elevación de la creatinina sérica y es cuando realmente vamos a establecer que tiene una probable lesión renal aguda. Prácticamente entonces la elevación de creatinina sérica como marcador por sí solo es un marcador bien tardío de un proceso que puede estarse originando y que me llevó ya a la disminución de menos del 60% de funcionamiento del riñón. Este hecho se debe principalmente a la capacidad de secreción tubular. Ese hecho de que pueda secretar y bajar el nivel sérico de creatinina hasta que me llegó a menos de 60 o alcanzó una saturación de creatinina por arriba de 2, prácticamente es favorecido por este mecanismo. La depuración de creatinina en orina de 24 horas o el cálculo de depuración de creatinina a través de fórmulas matemáticas es lo que más utilizamos para calcular la depuración de creatinina actualmente. Tenemos una indicación estricta del uso del aclaramiento en 24 horas. Tenemos que hacer que junte de 7 o 6 de la mañana de un día a 7 o 6 de la mañana del siguiente día. Prácticamente necesitamos que forzosamente junte la orina de 24 horas en aquellos pacientes en los cuales tiene una dieta especial o son veganos estrictos o que toman suplementos, en aquellos pacientes que tienen alteraciones de la masa muscular importante, aquellos que están amputados, que están sufriendo un proceso inflamatorio crónico que los lleva a caquexia, aquellos que tienen enfermedades musculares distróficas o hipertróficas, aquellos que están con parálisis. Aquellos pacientes con índice de masa corporal menor de 19 que están en desnutrición o en obesidad grado 2 mayor de 35, también forzosamente para poder establecer su depuración de creatinina necesito medirlo con la orina de 24 horas. Y la presencia de hepatopatía, edemas generalizados o ascitis también me llevan a la necesidad de medirlo a través de juntar la orina de 24 horas. Embarazo, niños, viejitos también entran dentro de la necesidad de medir la orina de 24 horas. Y la otra situación es prácticamente en los donantes de riñón. Aquellos que son donadores de riñón y que ya solamente les queda un solo riñón y que se llaman monorrenos, prácticamente forzosamente si quiero medir o establecer el funcionamiento renal lo tengo que hacer a través de la medición de la depuración de creatinina en orina de 24 horas, a través de que el laboratorio, yo le llevo la muestra del laboratorio toda mi pipí en 24 horas, me toman una muestra de sangre para establecer el nivel de creatinina sérica y hacen la fórmula que acabamos de ver hace rato para establecer cuánto es lo que estoy filtrando de creatinina y tener una idea aproximada que ya sabemos que sobreestima del filtrado glomerular. En el caso
que no pertenezca a este grupo de pacientes, prácticamente puedo hacer la medición de manera transitoria a través de utilizar fórmulas. Dentro de las fórmulas que más utilizamos actualmente, prácticamente tenemos distintas. Casi siempre son logaritmos matemáticos y requiere que utilicemos una calculadora médica. Crocop-Gaul prácticamente normalmente sobreestima el filtrado glomerular en 0.7 mililitros minuto. Bueno, aunque realmente van a ver que si el paciente tiene un proceso o está una alteración renal, si es diabético, hipertenso, cualquier enfermedad renal crónica, no debemos utilizar Crocop-Gaul porque va a sobreestimar hasta casi 10 a 15 mililitros minuto el filtrado glomerular. Aquellos pacientes entonces, los cuales sí tienen una enfermedad renal, son pacientes arriba de 60 años, tienen diabetes, son hipertensos, se creó otra fórmula que fue el MDRD, que es un estudio que se utilizó para la modificación de dietética del paciente renal, en el cual tenemos dos variables, una de 4 y 6 variables. Prácticamente se utilizó, o la cantidad de personas que participaban en el estudio eran diabéticos arriba de 70 años, y con eso se originó una fórmula mucho más exacta que Crocop-Gaul, que prácticamente Crocop-Gaul lo utilizamos para personas que realmente no tienen, aparentemente, entre comillas, ningún problema renal. MDRD se utilizó durante bastante tiempo, vaya por los 2000, hasta que llegó la última fórmula, que es la que se utiliza actualmente y que vamos a seguir utilizando, que es la CKD-EPI, que es un estudio epidemiológico de pacientes con enfermedad renal, en el cual se estableció el filtrado glomerular a través de esta fórmula. Es un estudio multicéntrico, a través de varios países, de diferentes centros, de diferentes razas, y prácticamente se estableció un logaritmo para poder establecer el filtrado glomerular utilizando la creatinina, utilizando una fórmula matemática. Lo único en la que hace diferencia en esta fórmula es que prácticamente aquí nos pide si es mujer, hombre, o si es de raza negra o no es de raza negra, y prácticamente es sencillo de utilizar, ya que solamente me va a pedir esos datos y el nivel de creatinina sérica y la edad. Esta es la fórmula más utilizada, más exacta, que se corrobora más exacta me refiero a que si ustedes hacen una depuración bien hecha de 24 horas y calculan la secada EPI, casi siempre tiene una tasa de error de menos de 0.3 o una diferencia. Entonces prácticamente en algunos pacientes que no sean los que vimos hace ratito, la utilización de secada EPI debe de ser en cada consulta. La urea prácticamente es el otro marcador o la otra sustancia que puede elevarse, que me puede predecir que tenga alteraciones a nivel de la nefrona. En este caso, prácticamente la urea es sintetizada en el hígado como parte o formando parte de las vías de excreción de amonio o vías de producción de amonio a través de metabolismo de aminoácidos. Normalmente su producción no es constante como la creatinina y normalmente tiene una relación inversa también con el filtrado. A mayor filtrado, menos urea; a mayor urea, menor filtrado. Prácticamente la urea se mueve junto con el agua y es influenciada tanto por la hormona antidiurética, y ya recordemos que también tiene que ver en el sistema multiplicador contracorriente. A menor perfusión renal, cuando baja la cantidad de líquido o baja la sangre que llega, se incrementa la reabsorción de urea de manera desproporcionada, generando una relación urea-creatinina desproporcionado, que después veremos que es un marcador bastante fidedigno de una lesión renal aguda de manera prerrenal. Prácticamente la urea está influenciada por diferentes factores. Estos son importantes que pongan atención. Así como vimos que algunos medicamentos generaban el incremento de creatinina, cefalosporinas, trimethoprim, sulfametoxazol, espironolactona, la urea también puede ser influenciada y aumentada de manera sérica si yo tengo una dieta alta en proteínas, parecido pues a la dieta de la creatinina, en la cual sí es una dieta rica en proteínas de origen animal como carne. Si yo tengo un sangrado de tubo digestivo, la urea también se va a elevar, más que nada porque la urea depende del catabolismo de aminoácidos y proteínas. Si yo tengo un estado catabólico con hemorragia, traumatismo o uso o exceso de secreción de corticosteroides o cortisol en el organismo, que es la hormona catabólica por excelencia, prácticamente mi urea se eleva, y si uso tetraciclinas. Es la otra manera de subir la urea a nivel sérico. Mi urea va a disminuir si tengo una baja dieta en proteínas, si estoy bien desnutrido, si tengo una enfermedad hepática porque el hígado participa en la formación de urea, o si estoy embarazado. Prácticamente esas son las causas y eso es lo más importante que quiero que aprendan de esta diapositiva. ¿Qué aumenta la urea sérica? ¿Qué la puede disminuir?
reconociendo que la urea prácticamente es otro marcador que podemos utilizar de manera sérica para poder establecer si existe alteración del funcionamiento renal. Ahora, ¿cómo genera la alteración de la función renal la urea? Generalmente la urea, recuérdense que se reabsorbe de manera pasiva, acompañando el agua a nivel de túbulo colector medular, sobre todo por actividad de la hormona antidiurética, y la hormona antidiurética también genera la reabsorción de urea a nivel del asa de Henle en la porción ascendente delgada. La angiotensina 2, pongan atención, básicamente genera la reabsorción de urea a nivel del túbulo proximal, prácticamente incrementando la reabsorción de sodio e hidrógenos a nivel de esta área del túbulo proximal. Entonces prácticamente la urea tiene mucho que ver con el hecho o con la participación hormonal de hormona antidiurética, el sistema multiplicador contracorriente y la presencia de angiotensina 2. A mayor reabsorción de agua, mayor reabsorción de urea y menor excreción de urea. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. La urea se produce entonces en el llamado ciclo de la urea o ciclo de la ornitina-arginina, que se lleva a cabo a nivel del hepatocito. Prácticamente tiene una parte de ese ciclo, que lo vemos ahí en medio, entra a nivel de la mitocondria y posteriormente termina siendo o estableciéndose a nivel citosólico o citoplasmático, pues. Y prácticamente sí, de manera muy sencilla, todo lo que es el pool o toda la cantidad de aminoácidos que tenemos que estamos consumiendo o degradando, vuelven a regresar al hígado. En el hígado se decide si esa cantidad de aminoácidos vuelven a formar parte de alguna proteína del complemento, algunos elementos necesarios para la producción de algunos de lo que produce el hígado, alguna apoproteína, etc. Si no lo quiero, entonces lo manda directamente al ciclo de la urea, transformando la ornitina y generando diferentes cambios para que se transforme finalmente en urea y pueda ser excretada a través de la orina. Solamente que a nivel renal, pues ya vimos que existen mecanismos que tienden a mantener la urea dentro de la sangre, sobre todo esos mecanismos que tienen que ver en estados de bajo volumen, en el cual se activó la hormona antidiurética, o en estados de bajo volumen en los cuales se activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual tenemos niveles de angiotensina 2. Estos estados de bajo volumen son cuando bajo mi presión, cuando la cantidad de líquidos es insuficiente y necesito mantener o mejorar la reabsorción de agua, urea y sodio para mantener un volumen efectivo circulante. Ahora, solamente medimos tres funciones del riñón: la capacidad o la presencia de proteínas, la capacidad o la presencia de hematuria y lo que es el aclaramiento o depuración de creatinina. Pero cuando el riñón disfunciona también tenemos elevación de ciertas sustancias. Esas sustancias ya vimos: creatinina y urea. La creatinina y la urea prácticamente pertenecen a aquellas sustancias liposolubles de bajo peso molecular. Si ustedes se fijan en esta lista de sustancias tóxicas, prácticamente tenemos la creatinina, tenemos la urea ya está abajo con un peso molecular de 60, y tenemos la creatinina, déjenme acordarme que está ahí luego formando parte de las guanidinas, en la cual tenemos con un peso molecular de 113. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero darles a entender? Que prácticamente si yo me doy la creatinina digo, pues realmente puede tener un problema renal mi paciente, pero existen un montón de hormonas o un montón de sustancias que pueden establecerse como toxinas urémicas que no medimos. La urea y la creatinina sí son sustancias que empleamos realmente por la facilidad y por lo barato que pueden llegar a ser, pero si se fijan ustedes tenemos otro montón de sustancias que se están acumulando al mismo tiempo que la urea y la creatinina se acumulan, y es cuando yo descubrí que mi paciente tenía una enfermedad renal. Así tengo sustancias como el ácido úrico, que también funcionan como toxinas urémicas y que también necesitaría estar midiendo en cada consulta de un paciente con enfermedad renal. Tengo sustancias como algunas hormonas o sustancias de proteína o peso molecular medio unido a proteínas, que principalmente tenemos aquí lo que es la homocisteína, en el cual es la necesidad de esta sustancia elevada que prácticamente disminuimos con la aplicación del ácido fólico. Es por eso el motivo de que casi siempre a todos los pacientes con enfermedad renal les damos el ácido fólico. Tenemos todas las llamados, lo que son los AGEs o los productos de glucosilación enzimática, que prácticamente todos funcionan también como toxinas urémicas, generando cambios a nivel renal y generando cambios a nivel cardiovascular. Y las proteínas, de mediano peso molecular, que esas serían las últimas, las más pesadotas, pues,
prácticamente tenemos lo que es la cistatina C, lo que es la PTH, principalmente la PTH, la hormona paratiroidea, que también es una toxina urémica, que si se empieza a acumular de manera anormal genera cambios tanto renales como genera cambios cardiovasculares. Entonces prácticamente tenemos más de 325 sustancias, entre ellas hormonas, entre ellas derivados o glucoproteínas, algunas sustancias proteicas, algunas sustancias mixtas como la creatinina que forman parte de las guanidinas, que prácticamente generan toxicidad. En un paciente renal crónico que una tasa de filtrado menor de 60 mililitros minuto, prácticamente todas esas sustancias empiezan a elevarse de manera progresiva. En todos los pacientes que ya alcanzaron a necesitar un diálisis, estas sustancias están elevadas al máximo y mis diálisis realmente lo que se trata es de bajar cada una de estas sustancias con diferente eficacia. Entonces, medimos urea y creatinina, sí, pero recuerden ustedes que son de bajo peso molecular, son liposolubles y realmente junto con esas hay 325 sustancias que están elevadas, las cuales no estoy midiendo. De las otras sustancias que yo puedo medir dentro de una valoración de un paciente está el ácido úrico, el nivel de vitamina D y sobre todo el nivel de PTH. Por último, las alteraciones de la diuresis. La diuresis prácticamente es la otra manera como se puede presentar una enfermedad renal, su alteración. Entendamos por diuresis que es el volumen de orina expulsado por los riñones en 24 horas. Su valor oscila entre 400 y 1500 mililitros por día, dependiendo de la ingesta del agua, y el volumen de orina necesario para excretar una carga de solutos, es decir, lo que yo como a diario, que es de 600 milismoles a 800 milismoles promedio, que provienen de la dieta, incluye sodio, potasio, cloro, hidrógenos, bicarbonatos, osatos, sulfatos, urea, productos de desecho, también creatinina, prácticamente depende de la osmolaridad intersticial medular. ¿Cómo es esto? Prácticamente, recuérdense que todo lo que yo voy a filtrar y que va a pasar al líquido tubular van a ser contenido de electrolitos y de sustancias que sí se pudieron filtrar. Posteriormente van a recibir aquello que se está secretando y que quiero perder, y en conjunto van a generar la concentración o la osmolaridad de la orina, que va a ser muy similar a la osmolaridad intersticial medular. Por lo tanto, mi fórmula de la diuresis está dada entre la cantidad de osmoles que yo consumí en la dieta y la osmolaridad medular renal. Un promedio de una dieta estándar de 600 milosmoles entre la osmolaridad máxima o la capacidad máxima de concentración de la médula renal, que será la de la orina también, de 400 o 1200 milosmoles. Eso significa que si yo hago esta división, prácticamente tengo un valor de 0.444 litros por día. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo, al estar comiendo diario, necesito tener una pérdida de chis o de orina con un volumen de 0.444 litros o mililitros en este caso de agua para poder sacar toda esa cantidad de osmolaridad que tengo a nivel de la orina. Si no la saco, entonces todos esos osmoles o todas esas sustancias regresarán a nivel sanguíneo e incrementarán la presencia de sustancias como la urea y la creatinina a nivel de la sangre y se convertirán en toxinas urémicas. Entonces, en cualquier paciente necesito o tengo la obligación de orinar 444 mililitros por día para poder sacar la cantidad de osmolaridad mínima para una dieta estándar. Si yo tengo alteraciones en ese volumen y secreto o excreto más bien menos de 100 mililitros por día, pues voy a denominarlo anuria. Si secreto o excreto menos de oliguria, menos de 400 mililitros, le llamo oliguria, y obviamente si tengo oliguria o anuria, el siguiente paso es que ese bajo volumen, que es insuficiente para sacar la cantidad de osmoles que necesito sacar, me va a llevar a que se empiecen a concentrar y se empiecen a elevar los osmoles a nivel sérico. Eso va a generar elevación de urea y creatinina y eso va a generar trastornos y la presencia de una lesión renal aguda, por ejemplo. Mientras que la poliuria es el otro caso contrario. La poliuria es la elevación de más de 3 litros por día de orina, que prácticamente está muy por arriba de esos 444 mililitros necesarios o mínimos para secretar, pero la poliuria va a llevarme a otra situación, que va a ser a la deshidratación o al bajo volumen, si no la controlo o si no está mediada endocrinológicamente. Prácticamente entonces la composición de la diuresis está generada por el sistema multiplicador contracorriente que me genera el intersticio medular hiperosmótico, los niveles de hormona antidiurética que se encargan de la reabsorción de agua final
a nivel del túbulo colector medular y el filtrador glomerular y los cotransportadores. Todos esos en conjunto me determinan la llamada osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria entonces depende de la concentración o carga de solutos. Si mi osmolaridad urinaria es mayor de 300 se le llama una diuresis de solutos, o prácticamente lo más rápido y lo más sencillo es que ustedes aprendan que si yo tengo una osmolaridad mayor de 300 en orina tengo actividad de la hormona antidiurética. Si osmolaridad es menor de 300 no tengo actividad de la hormona antidiurética y por lo tanto, recuerden las últimas clases tenía una uresis diluida u uresis concentrada. Si mi osmolaridad es por arriba de 300 y tengo actividad de la hormona antidiurética, nótenle, tengo una orina concentrada. Si tengo una osmolaridad urinaria menor de 300, no tengo actividad de la hormona antidiurética, tengo una orina diluida. La diuresis acuosa o diluida, entonces son menor de 300, ahí le puse 250, pero aprendan que sea menor de 300. Ahora, tengo dos situaciones, una diuresis osmótica, entonces, ¿qué más me puede elevar la osmolaridad en la orina aparte de la hormona antidiurética? Pues las cargas o la sobrecarga de solutos. Si tengo una sobrecarga de sodio, prácticamente tengo una diuresis de solutos o una osmolaridad alta. Si esos solutos son sal, proteínas o cualquier elemento osmolarmente activo, como se acuerdan aquel diurético que utilizábamos, un diurético osmótico como el manitol, prácticamente incrementan tanto la osmolaridad en la orina que arrastran agua a través de absorber o hacer que el agua salga a través del incremento de esa osmolaridad. Mientras que la diuresis acuosa, en la cual no tengo casi siempre actividad del hormona antidiurético menor de 300, prácticamente lo puedo llegar a ver en los casos en los cuales tengo insuficiencia de producción de hormona antidiurética, las diabetes insípidas por baja producción a nivel de la hipófisis o baja actividad a nivel renal como será la nefrogénica, pero también la puedo llegar a ver en pacientes en los cuales están recibiendo soluciones hipotónicas o con poca osmolaridad. Prácticamente entonces, fíjense bien, la diuresis osmótica, que es el concepto que quiero que se graben ya por último, prácticamente es porque tengo mucha actividad de la hormona antidiurética que puede estar activada de manera idónea o puede estar activada de manera no idónea, como la secreción inapropiada, pero también sustancias, o si yo tengo una elevación de algo osmolarmente activo, que tenemos sodio y glucosa, lo que les eleva o que da la mayor capacidad osmótica del espacio extracelular, prácticamente si hay mucha azúcar en orina, tengo una orina concentrada. Si tengo mucha cantidad de sodio tengo una orina concentrada o una diuresis osmótica o una uresis concentrada. Y si tengo gran cantidad de alimentos o gran cantidad de proteínas, aminoácidos, porque no pudieron absorberse completamente en el tubo proximal, también tengo una orina concentrada con mucha cantidad de osmolaridad a nivel de la orina. Y por último, porque es importante el screening para una enfermedad renal crónica. Prácticamente el screening lo tenemos que hacer a través de la medición o la situación de establecer cuánto estás filtrando, o si estás tirando proteínas o si tienes hematuria. Si tienes, y cuarto, las alteraciones en el volumen de orina y la elevación de sustancias séricas como la urea y la creatinina, el ácido úrico y la PTH. Prácticamente esos 5 elementos básicos tienen que hacerse o preguntarse en cualquier paciente que tenga la presión arterial, que sea diabético, que tenga falla cardíaca, que tenga enfermedad aterosclerótica, todos aquellos en los cuales haya la presencia de una enfermedad multisistémica, casi siempre inmunitaria, como el lupus eritematoso, enfermedades hematológicas como el mieloma. Todos estos 5 elementos que acabamos de ver son súper importantes evaluarlos en cualquier paciente que ya sepamos que tenga una enfermedad, que esté usando AINES de manera continua por la enfermedad, que esté o que sea hipertenso y esté usando IECAS o ARA2, para poder establecer si van a tener alguna consecuencia en el funcionamiento del riñón. Esta sería esta última parte de la plática y prácticamente empezaríamos a hablar del examen general de orina.